porque Él es bueno y misericordioso con nosotros. Abra su escritura en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Yo doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que se me ha concedido en esta mañana. Gloria al Señor. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración. Libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias por reunirnos. Gracias, Señor, porque nos permiten estar reunidos en tu nombre, Dios de la gloria. Yo te pido que sea, oh Dios bendito, tú hablando, Señor, al corazón de tu pueblo en esta mañana. Yo soy instrumento, Dios de la gloria, nada más. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Oh Dios amado, somos ovejas de tu prado, Señor Jesús. Ministra nuestra vida al cansado, al abatido, al que está en problemas, al que está necesitado, oh Dios de la gloria, en esta mañana puede ser confortado por el poder de Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta preciosa mañana. Pero no siente la alabanza al Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema: dejémonos amoldar por Jesús. Amén. Dejémonos amoldar por Jesús. Te voy a decir, ¿y de dónde saca eso? La Biblia habla en el libro de Jeremías, donde Dios manda a Jeremías a ver al alfarero y le dice: Jeremías, ¿qué ves? Le dice el profeta: yo veo al alfarero trabajando en la rueca y veo que lo que ha hecho no le parece y lo deshace y lo hace de nuevo. Ese soy yo, le dijo el Señor. Yo lo voy a formar a mi manera. Amén, hermanos. Porque Dios tiene sus manos de amor y misericordia, hermanos, y tiene benevolencia y nos hace, hermanos, y nosotros nos tratamos de deshacer, y viene el Señor y nos sigue formando, hermanos. Amén. No nos da por vencido. Así es nuestro Dios. Amén. Un Dios bueno y maravilloso. Y miramos, amados hermanos, en los versículos que leímos, como el Señor en su misericordia, hermanos, o en su tarea, hermanos, que Él vino a hacer a la tierra, ya que el Señor vino, dice, fue enviado, hermanos, por el Padre, para que todo aquel que en Él crea, hermanos, tenga vida eterna. Y el Señor, hermanos, se encargó de mostrarle al ser humano qué es el reino de Dios. El pueblo de Israel en primera instancia esperaba un rey con armas, hermanos, poderosas. Amén. Con armas, hermanos, quizás como los que ahora el mundo está desarrollando, hermanos, el mundo está, hermanos, ocupando. Y desconocieron al Señor. Amén. Ellos no tuvieron aquella perspicacia, hermanos, o aquel sentido de percibir que quién era el que los estaba visitando. El Señor les habla, hermanos, que llegará el momento donde ellos van a desear un día de la presencia de Él alrededor de ellos, pero ya no se va a poder, ya no va a estar el Señor, porque, hermanos,
El Señor, hermanos, tiene todo en orden, y Él vino y hizo lo que iba a hacer, pero ya no está acá. Él envió su Santo Espíritu, el cual, hermanos, está tocándonos a nosotros, motivándonos a seguir adelante, preparándonos para irnos al cielo, hablándonos, hermanos, a nuestro interior todos los días, en la mañana, en la noche. Nos toca el Espíritu Santo, hermanos. Ay de nosotros si nosotros nos doblegamos a Él, o nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Amén. Pero el Señor vino, hermano, a mostrar los valores del reino de los cielos. Él vino a mostrar lo que es Dios, lo que es el amor de Dios hacia nosotros, y cómo nosotros, hermanos, debemos de comportarnos, hermanos, entre nosotros o con Dios, hermanos, o con el prójimo. Y la gente le preguntaba al maestro: maestro, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y el Señor le decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y también al prójimo como a ti mismo. Amén. Y el Señor empezaba a mostrar, hermanos, que cuál es la manera de poder llegar al cielo. Y luego, hermanos, por medio de los apóstoles ampliaba, hermano, esta encomienda. Por medio de los apóstoles, por medio, hermano, de los primeros pastores que quedaron, hermanos, el Señor amplió y empezó, hermano, a desglosar en realidad cuál es la vida del cristiano, cómo tiene que ser nuestro comportamiento aquí en la tierra, hermanos, y cómo nosotros vamos un día a estar con Él allá, hermanos, celebrando la boda del Cordero, hermanos, y luego vivir una eternidad con el Señor. Amén. Siguiendo lo que dice la palabra de Dios, haciendo, hermanos, lo que dice, hermanos, la palabra del Señor, viviendo una vida, hermanos, moderada y adecuada conforme al Evangelio, conforme, hermano, el Señor inspiró a los hombres, hermanos, de Dios. Amén. A que ellos escribieran esta palabra, hermano, para que nosotros en este tiempo estemos disfrutando de la palabra del Señor, que tanto les costó a ellos, que ellos sufrieron y murieron, hermanos, por esta palabra, por cumplirla, por vivirla. Amén. Y a nosotros, gracias al Señor, pues nos ha tocado en esta temporada que donde no hay, hermanos, mucho sufrimiento físico, pero sí hay, hermanos, una lucha espiritual agresiva, donde todos nosotros sentimos esa lucha, esa pesadez, hermanos, donde nosotros luchamos contra el mundo, hermanos, contra los demonios y contra esta carne, hermanos, que no le gusta buscar de Dios. Amén. Le gusta de todo menos buscar de Dios. Se adapta a todo menos a lo de Dios. Amén. Nos puede llevar para Alaska y nos adaptamos a vivir en Alaska, ese gran frío que hay allá. O nos puede mandar para África, a vivir allá, hermanos, unos grandes calores, y nos adaptamos. Pero no nos adaptamos a orar, no nos adaptamos, hermanos, a vivir en una vida agradable delante de Dios. Podemos pasar un día sin mentir, pero el siguiente día sentimos que hay una necesidad de mentir. Amén. Y así es nuestra naturaleza humana. Para eso vino el Señor, a mostrarnos cómo tiene que ser nuestra vida, hermanos, delante de Dios. Porque no hay otra manera de que el Padre escuche nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, si no es por medio de Cristo. Amén, hermanos. Cristo vino, hermanos, con un cuerpo como el nuestro, a mostrarnos cómo se deben hacer las cosas y cómo se debe vivir delante de Dios para ser agradables delante de Él. Amén. La gente dice, hermanos, que hay que vivir una vida, hermanos, medio tranquila, medio, hermanos, así, y las cosas a medias no trabajan con el Señor. Amén, hermanos. El Señor es claro cuando repartió los talentos, hermanos, y fue claro, hermanos, con aquellos que les dio aquello que le pertenecía a Él. Y luego vino a pedir cuentas, hermanos, de lo que Él había hecho con ellos, del trato que había hecho con ellos. Dios ha hecho un trato con la iglesia. Y Dios un día va a pedir cuentas a nosotros. Amén. Individualmente, no en grupo, sino cada uno del Señor nos va a pedir cuentas. Amén. De todas estas cosas que nosotros, hermanos, estamos aprendiendo en la palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios fue expuesta por Cristo a las multitudes. Por eso esta gente pasaba 2 o 3 días siguiendo al maestro.
Porque lo que fluía del Señor, hermanos, esa esperanza, hermanos, ese amor de Dios, que ahora nosotros lo recibimos por la presencia de Dios alrededor nuestro, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Sentimos a Cristo, sentimos a hermano, el Espíritu Santo, cuando estamos orando y nos quebrantamos y reconocemos, hermanos, que somos necesitados, porque Él nos toca, porque Él, hermanos, nos convence. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence de juicio y de pecado. Amén. Y es por eso que nosotros buscamos, hermanos, mejorar delante del Señor, porque Él nos busca, Él nos toca, Él nos convence. Y predicaba el Señor, hermanos, a esta gente y les exponía el reino de Dios. Sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, hacía al Señor la obra. Amén. Que la iglesia, hermanos, tiene que estar haciendo en este tiempo. Él nos vino a mostrar cómo se hace el trabajo. Amén, hermanos. Cómo, hermanos, se desarrolla, hermano, el ministerio en la iglesia del Señor. Y la iglesia primitiva, hermanos, hacía lo mismo. Miraban un paralítico por ahí, hermano, iban los apóstoles, lo levantaban, hermanos, y dejaba de estar paralítico por el poder de Dios. Amén. La palabra de Dios se manifestaba, hermanos, en gran manera en todos los pueblos. El Señor iba a los pueblos, allá a las ciudades donde, hermano, Él sabía que había una necesidad, donde Él sabía de que iban a recibir el mensaje, o iba, hermano, a todos los lugares. Había lugares donde no recibían la palabra del Señor. Él iba, hermano, y hacía la obra que se le había sido encomendada, primeramente al pueblo de Israel y también a los gentiles. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 20, hermanos, por ahí habla de que unos griegos andaban buscando al maestro, y vemos en la palabra del Señor que vino, hermanos, al pueblo de Israel y también, hermanos, a los pueblos gentiles, hermanos. Oían la palabra del Señor, eran convencidos por el poder de Dios, seguían al maestro, venían de lejos ellos, o las multitudes, hermanos, siguiendo al Señor. No les importaba pasar días enteros allá, hermanos, en la intemperie, con tal, hermano, de oír al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra es la que transforma la vida del hombre. Hay miles y millones de personas que hoy están gozando de un bienestar, hermanos, total, hermanos. Se murieron y ahora están en el seno de Abraham. Están esperando el sonar de la trompeta. Amén. Esas personas se les ofreció mucho, pero ellos, hermanos, dejaron todo por el Señor. Porque se dieron cuenta, hermanos, que Dios no falla, que las promesas de Dios son reales, que el Señor, hermano, nunca nos deja solos, nunca nos deja abandonados. Siempre, hermano, Él cumple lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero también, hermanos, mire, también oían estas cosas los fariseos. Mire qué clase de gente había, hermanos, también ahí oyendo el mensaje del Señor. Porque también Dios amaba a estos fariseos, hermano. Dice, y eran ávaros y se burlaban de Él, del Señor. Amén. Porque estaban, hermanos, sus ojos vendados por la religiosidad. Amén. Mientras que otros eran sanos, mientras que otros disfrutaban del amor de Dios, mientras que otros se sanaban, ellos se burlaban del Señor. Amén. Miren, hermanos, qué condición de gente esta, que se burlaban del maestro. No pudieron discernir. Tuvo más discernimiento aquella mujer enferma, 12 años que tenía enferma, y el ciego Bartimeo. Tuvo más discernimiento aquella mujer que tenía 5 maridos que había tenido, y el que tenía no era el de ella. Pudo darse cuenta que era un profeta el que le estaba hablando. Me parece que eres profeta, le dijo.
Y los profetas eran hombres de Dios, hombres que hablaban la palabra de Dios. Pudo distinguir, hermanos, que el que le estaba hablando a ella no era cualquier persona. Amén. Y Dios quiere que nosotros en este tiempo tengamos una plena distinción de lo que es la palabra de Dios, porque vendrán muchos, hermanos, mucha gente hablando de Dios, pero querrán engañarnos, querrán hablarnos de un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios, igual que los Gálatas, que habían maestros enseñándole a los de Galacia, hermano, un evangelio diferente, y el apóstol Pablo estaba sorprendido, amén, porque los habían fascinado con un evangelio, hermanos, parecido al que está en la Biblia, pero no es el evangelio de Dios. Amén, hermanos. El evangelio que está acá en la palabra de Dios es el evangelio de santidad. Dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Podemos vivir en media santidad o 3/4 de santidad y nosotros nos vamos a perder. Porque Dios espera un esfuerzo total, personal de nosotros. No para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Porque Él nos está viendo las 24 horas del día. Amén. Dios nos está observando, nos está viendo, o sea, para ayudarnos. No es que está ahí como un general, hermanos, para anotar cada vez que fallamos, sino para mostrarnos por la palabra de Dios que ya hombres y mujeres, igual que nosotros, han podido, hermanos, avanzar en esta lucha. Y han, hermanos, salido adelante en el nombre del Señor. Han vencido porque se han parado firmes. Amén. Y Dios desea que nosotros nos paremos firmes para que disfrutemos el galardón. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo se siente aquel atleta que corre y corre y corre, hermanos, y al final, hermanos, casi llegó a la meta, pero no ganó? Porque solo hay un galardón. Dios tiene un galardón para cada uno de nosotros. Amén. Dice, no dejes que otro tome tu corona que Dios tiene preparado para ti, dice el coro. Dice la Biblia, hermano, oían también todas estas cosas los fariseos y eran ávaros, porque antes el Señor había hablado de la mayordomía, hermano, de un mayordomo, y ahí estaban los fariseos escuchando la parábola que Dios les había hablado, porque Dios, después de predicar o después de explicar la palabra, al notar Él que habían cosas que ellos no entendían, les hablaba en parábola. O algunos entendían la parábola y otros no, pero Dios les exponía, hermano, de las cosas que ellos vivían. Amén. De lo que ellos, del diario vivir les hablaba el Señor. De lo que ellos conocían, para que ellos se dieran cuenta, hermanos, que no es difícil consagrarse para el Señor. Lo que necesita es esfuerzo para obedecer a Dios. Amén. Voluntad, humillarse delante de Dios. Humillaos pues, dice el libro de el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Dice que esta gente se burlaba del Señor, amén. Mientras que los otros se gozaban, estos se burlaban de la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, estaba obrando poderosamente en aquellos pueblos y muchos recibían, hermanos, y también los apóstoles desarrollaban ese mover, hermanos, tal grado que el apóstol Pedro pasaba y con la sombra del hombre de Dios se sanaban los enfermos. Y llevaban paños, hermanos, amén, que los tocaban y se los ponían a los enfermos y se sanaban. La gloria de Dios, la fe en Dios, en todo, hermano, su esplendor. Esa es la iglesia de Dios. Nosotros somos esa iglesia. Y lo que tenemos que hacer es buscar más de Dios. Amén. Llenarnos más de Dios. Anhelar más de Dios. No solo quedarnos con el deseo, porque todos deseamos que Dios nos use. Todos deseamos hacer algo bueno para Dios. Todos anhelamos que Dios haga algo por medio de nosotros.
no para que nuestro nombre sea, hermanos, nombrado, sino para que Él sea exaltado. Nosotros no somos nada. Amén. Nosotros algún día vamos a llegar a ser siervos inútiles. Cuando hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces vamos a agarrar el título de siervo inútil. Eso dice la palabra de Dios, que el siervo inútil es aquel que hace lo que tiene que hacer. Amén. Entonces un día vamos a tener ese título. Ojalá algún día lo ganemos. Cuando hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice el versículo 15. Entonces les dijo a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Los que se burlaban del evangelio de Dios son, hermanos, aquellas personas que viven de apariencia. Tenían, hermanos, un mal gravísimo estos fariseos, y es que se justificaban a ellos mismos. Amén. ¿Dónde están? Lógicamente no están acá, están a ver por dónde. Justificándose que no vienen a la iglesia porque no hayan una iglesia perfecta que se acomode a ellos. No están acá porque no hayan, hermano, al pastor perfecto que se acomode a ellos, o a los diáconos perfectos, o a las bancas que les gusten a ellos, o a las luces que ellos quieren ver. Amén. El nombre de ellos es fariseos, porque nunca ven a Dios, nunca ven la gloria de Dios. No pueden ver, hermanos, lo maravilloso que es Dios, lo poderoso que es Jesús de Nazaret. No pueden observar el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Lo que Dios nos ha mostrado a nosotros, ellos no lo han podido ver, por eso ellos no pueden venir a la iglesia. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre el pueblo de Dios y los que no son de Dios? Nosotros somos privilegiados por tener a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos beneficiados por tener a Cristo en nuestro corazón. Nuestras casas son rodeadas por el poder de Dios. Amén. Nuestros hijos están bajo la cobertura de Dios. Los niños, los jóvenes. Las cositas que Dios nos ha dado están cuidadas por Dios. Pero la gente se burla del evangelio, hermanos, por diferentes medios y por diferentes causas. ¿Cuántos le adoran al Señor en esta mañana? Jesús está aquí, hermanos, con nosotros. Y Él nos habla por la palabra de que siempre va a estar a nuestro lado. Libro de San Mateo, capítulo 20. Dice que Él va a estar siempre con nosotros. Me voy, le dijo a los discípulos, pero estaré con ustedes siempre. Así como se fue este Jesús, le dijeron los ángeles a los discípulos, así vendrá. Amén. Para estar con nosotros. Tenían ese gravísimo mal los fariseos, hermanos, que vivían de las apariencias. Y hay gente allá afuera que conoce de Dios. Quizás muchos o algunos pocos conocerán un poco más que nosotros. Se jactan porque habrán ido algún día, hermanos, o han sacado algún estudio bíblico. Algunos se jactan porque han ido a la universidad también, allá afuera. Amén, hermanos. Otros se jactan porque por alguna cosa que han hecho, pero no están en ninguna iglesia porque no se sujetan a la palabra de Dios. No se sujetan, hermanos, al evangelio. No aman a Dios. No aman su palabra. No anhelan ser salvos. Amén. Y Dios nos habla por la palabra, amados hermanos. ¿Cuál es la señal de que nosotros amamos a Dios? Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Por qué digo yo que hay gente que ha estudiado y quiere acá sobresalir en las iglesias? Nada menos ayer vino alguien, o antier. Ayer fue
alguien que quizás ha estudiado y me dijo que quería darnos clase. Yo no sé clase de qué nos quiere dar. No se congrega acá, no lo conocemos, no sé quién es. Pero hay gente atrevida, hermanos, que quiere darnos clase. Amén. Son fariseos. Porque aquí el fariseo que se acercó al templo, se acercó arrogante, diciéndole al Señor: yo hago esto, yo hago lo otro, yo hablo de esto y me he visto así y soy así. Y ya estaba uno orando, llorando y no quería ver ni hacia arriba porque se sentía penado delante de Dios. Señor, te he ofendido, no soy digno de estar en este lugar, pero perdona mis pecados, perdona mis ofensas, ayúdame. Y Dios lo oyó y lo ayudó. Y se fue ese hombre, hermanos, sin cargas para su casa. Eso es lo que Dios desea en todas las iglesias que hay en el mundo. Que la gente se vaya sin cargas para su casa. Que la gente se vaya, hermanos, con un sentido espiritual de que fue y oyó la voz de Dios y sintió a Dios, a Jesús. Amén. Por eso Dios desea que nosotros conozcamos la palabra y sigamos lo que dice la palabra de Dios. Que desde que nosotros entremos, hermanos, a lo que venimos, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Reconociendo que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Venimos, hermanos, a eso, a adorar a Dios, a buscar de Dios, a humillarnos delante de Dios, a recibir algo de Dios. Amén. Ya si nosotros no nos concentramos en eso, ya cosa personal nuestra. Entonces, ese mal tenían, hermanos, los fariseos de aparentar, hermanos, una vida recta delante de Dios, la cual no vivían. ¿Cuántos le adoran al Señor? Les gustaba recibir, hermano, aceptación de los hombres. Dice acá el versículo 15: a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y ahí, hermano, van a haber sorpresas cuando nos presentemos delante del Señor. Por eso nosotros, hermano, oremos unos por otros, animémonos unos con otros, amén. Oremos también por los hermanos que nos vienen, hablemosle a la gente, hermanos, que conoce de Dios y no quiere venir. Oremos por ellos, animémosles, amén. Es lo único que podemos hacer, animarles, orar por ellos, o cuando ayunamos, orar por los hermanos también que no están en este lugar y que no quieren del Señor nada, amén. Conocieron a Dios, pero como que Dios les hizo algo y ahora ya no quieren hablar con el Señor. Amén. Amén, hermanos. El diablo deja sin manos a la gente, el diablo deja sin ojos a la gente, el diablo deja sin trabajo a las personas, deshace hogares y la gente lo anda siguiendo. Dios anda buscando a la gente para ayudarle y la gente le anda huyendo al Señor. Amén, hermanos. El Señor nos habla por todos los medios que hay ahora y Dios está tocando, hermano, la gente que está desarrollando todo esto. Todo esto es de Dios para que la gente oiga, hermano, el Evangelio. Y así la gente usa las redes sociales para lo malo y es problema de ellos. Pero Dios está usando eso, hermanos, para que el Evangelio llegue allá donde no podemos llegar a pie, o en caballo, o en carro, o en avión. Llegarán estas redes sociales, hermanos, hasta allá para que el Evangelio llegue, hermanos, y se cumpla la palabra de Dios. Amén. Pero dice más: Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. ¿Qué le gusta al hombre hoy? Que le aplaudan. Amén. Al ser humano le gusta que le aplaudan, que ahí viene el hermano, ahí viene el hermano, ahí viene y que le hagan algarabía y todo eso. Amén. La gloria es para el Señor. La gloria es para Él. Es para Jesús.
es para el Rey, es para el Santo, es para el Cordero inmolado de Dios. Juan dice que vio y no había nadie quien pudiera abrir los sellos. Y vio un Cordero inmolado, dice, y fue el único, hermano, que pudo abrir los sellos. Y no aparece nadie, solo Él. Amén, hermanos. Y dice que la Biblia, hermanos, que esta gente se burlaba del Señor. ¿Cuánta gente ahora no se burla de Dios? No se burla del Evangelio. No pone, hermanos, se mofa del Señor. Se burla de los cristianos. Pues nosotros, pues, que se burlen, que hablen. Pero hablan, hermanos, lo que no conocen. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas. Hablan de lo que no saben, de lo que no han conocido. Amén. ¿Qué nos habla la palabra a nosotros? Que tengamos cuidado no caer en un error de eso. Hablar lo que no sabemos. Hablarlo algo que nosotros nos imaginamos. Tenemos que humillarnos delante del Señor, hermano, y buscar al Señor con toda nuestra fuerza. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Amén. Dice, porque lo que es sublime para los hombres delante de Dios es abominación. El hombre le gusta, hermanos, al ser humano le gusta. Miren, los fariseos en el tiempo de ellos los tenían en gran estima porque eran hombres conocedores de la palabra. Amén. Y la gente los estimaba y eso a ellos les gustaba. Que dice la palabra de Dios allá en el libro de San Mateo capítulo 20, donde el Señor les dice a fariseos y escribas y les da revés y derecho, porque Dios los amaba y Dios quería que ellos despertaran de ese adormecimiento que muchas veces cae en las personas, hermanos, donde el enemigo los atrapa y no los quiere dejar, hermanos, libres. Solamente la sangre de Cristo puede libertar a esas personas que son atadas de esa manera. Amén, hermanos. Amén. Y dice, la gente piensa que es gracia lo que hacen, pero ofenden al Señor. Amén. Ofenden al Señor. Nosotros como iglesia de Dios, que le pertenecemos al Señor, hermanos, parémonos firmes. Amén. Parémonos firmes. Usted anda un equipo de Dios. Usted anda una armadura de parte del Señor. Usted anda un fusil, una espada de doble filo. Usted la anda ahí. Amén, hermano. Usted no la vemos, pero ahí anda. Tenemos una túnica blanca puesta por el Señor nosotros. Dependerá de nosotros cómo la andemos, si blanca o azul o morada o de colores. Amén, hermanos. Amén. Pero el Señor la puso blanca cuando nosotros le aceptamos. Y Dios desea, hermanos, que esté blanca, porque el apóstol Juan vio un montón de gente, pero con vestidura blanca. Ya si anda de otro color, hermanos, no va a estar ahí. O no vamos a estar ahí. O no nos van a dejar entrar. Porque en una fiesta hallaron a uno vestido de otra manera y le dijeron, amigo, ¿cómo entraste? No, por ahí me metí. No, pues por ahí te vamos a sacar también. No podés estar acá. Acá entran solo los que están vestidos de boda. Amén, hermanos. Entonces es importante que nosotros, mire cómo el Señor tomaba a esta gente, hermanos, en su amor y misericordia, hermanos, les empezaba a hablar de esta manera, y luego cuando el Señor miraba apropiado, les hablaba en parábolas, les hablaba en enseñanza, les hablaba de diferente manera. Miren lo que dice, hermanos, más adelantito, solo vamos a hablar un poquito acá de Lázaro y el rico. Amén. Porque los fariseos pensaban que no importaba la condición como ellos terminaran, sino que ellos podían ser como ellos quisieran, ellos podían vivir como ellos quisieran, pero que no iba a pasar nada. Y el Señor habla de este hombre rico y de Lázaro.
Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Amén. Entonces el Señor les habla de estos dos hombres que tomó a bien el Señor para que ellos comprendieran algunas cosas que no habían comprendido. Amén, hermanos. Y expuso a este hombre rico de la gravedad de la que estaba él cuando estaba vivo, hermano, de lo grave que es vivir sin Dios o lejos de la voluntad de Dios. Hay personas que no se han detenido a pensar ni un momento de la gravedad que hay, hermanos, no tener a Dios. Yo pienso de que si en un hospital, o debería de haber en un hospital, un lugar, hermano, donde diga, esta es la sala donde están los más graves. Amén. Porque la enfermedad más grave, hermano, de un ser humano es no tener a Jesús. Amén. Porque todo lo demás, hermano, el Señor lo sana. Pero para esta enfermedad la persona tiene que decidirse para sanarse. Amén. Hay gente con cáncer que va a ser salva. Con SIDA y se arrepintieron y van a ser salvos. Pero alguien que murió en pecado, hermano, no va a ser salvo. Amén. Y esa era la gravedad que tenía este hombre rico, hermanos. La vida del hombre rico representa a los que aparentan que viven bien, y el Señor se fue a aquellos que vivían de apariencia. Mire cómo vivía este hombre rico, hermanos. Amén. Tenía para pagar la renta, tenía para comprar comida, tenía un buen trabajo, salud, familia y muchas cosas más. Amén. Tanta era el estado de bienestar que estaba que hacía fiesta. Amén. Vamos a hacer esto, pero con esplendidez, hermanos. Le gustaba, hermanos, sobresalir, y esta es una característica de los fariseos. Amén. Que el Señor amaba a esa gente. Eran terribles esos hombres estudiosos de la palabra de Dios, y Dios ya alcanzó a varios. Nicodemo era de los de ellos y lo alcanzó. Y sin duda Nicodemo debe haber alcanzado a otros. Porque, hermano, el que conoce la palabra y con un poco de trabajo, hermano, esta gente despierta de ese adormecimiento, hermanos, que le cae. Amén. Por no conocer a Jesús, por no aprender del Señor. La gente allá en el pueblo de Israel estaba acostumbrado a la espada, a los cuchillos y a todo eso, y cuando el Señor les dijo, no es con sangre, amén, no es la lucha, hermanos, contra el hombre, contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores. Eso era algo nuevo para ellos. El Señor vino a pelear contra eso y a mostrarnos a nosotros que la lucha es agresiva contra malos espíritus, amén. No contra la gente, no contra las personas. Y entonces este hombre tenía todo bien, hermanos, todo, hermanos, para vivir una vida tranquila, amén. Y se sentía tranquilo, hermano, hacía banquetes con esplendidez. Era una buena persona, la gente llegaba a la casa de él, amén. Pero no tenía a Dios, y eso era peor, hermano, eso era gravísimo en la vida de él. No tenía a Dios. Conocía de Dios, porque cuando se vio allá, hermano, sufriendo, reconoció al padre Abraham, conocía la palabra. Amén.
conocía, hermanos. Qué grave es que alguien, hermanos, conozca bastante del Evangelio, hermanos, sin tener una experiencia personal con el Señor. También habla de un hombre, hermano, llamado Lázaro, lleno de llagas. Ansiaba saciarse, dice, o sea, no se saciaba. Quizás se murió de hambre, o quizás de las llagas. Amén. Representa a aquellos que no les importa los sufrimientos, que no les importa lo que les pase, que no le ponen cuidado a las cosas cotidianas, que no se quejan, amén, que no ponen excusas. Este hombre representa a esa gente, a la iglesia, hermanos, como la de Esmirna, que sufrió, que se murieron allá en las catacumbas, amén, que no recibían el sol y se ponían todos sin color, pero no les importaba el color, a ellos no les importaba nada de eso, a ellos les importaba guardarse para Cristo. Este hombre llagoso, hermanos, pero que hermanos, dice que se murió y vinieron ángeles, fíjense bien, del cielo, vinieron ángeles a llevarse el alma para allá, para el descanso. Al llagoso. Esa pobreza representa aquellas incomodidades que un día tal vez vivimos nosotros los cristianos. Pero cuando estemos viviendo en eso, hermanos, no neguemos al Señor. No nos echemos para atrás. No deseemos, hermanos, agarrar lo que tenía el otro, hermano. Amén. No deseemos nada de eso, sino terminar nuestra carrera con el Señor. Este hombre sabía muy bien, Lázaro sabía, hermano, que la llaga no le iba a impedir entrar al cielo, que de estar con el estómago vacío no le iba a impedir entrar al cielo. Amén. Que tener los animales ahí molestándolo, hermanos, los perros que lamían las llagas, dice la palabra del Señor. Amén. Él ya sabía que muy poco tiempo, hermano, le quedaba sobre la tierra. Amén. Pero que él tenía una esperanza viva dentro de él. Murieron estos dos hombres. Uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y también murió el rico y fue sepultado. Amén. Se murió y el Señor les hablaba a esta gente. Pero mira lo que dice el versículo 16 y con esto termino. La ley y los profetas eran hasta Juan. Después, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos, oiga bien, todos los que entienden el Evangelio, todos los que saben del Evangelio, lo que Dios hace por nosotros, todos los que tienen una plena convicción o han nacido de nuevo, hermanos, dice, y todos se esfuerzan por entrar en Él. Todos se esfuerzan. Amén. Porque han entendido qué es lo que hace el Señor por nosotros. Han entendido que Dios no quiere beneficiarse de nosotros. Han entendido que nosotros nos beneficiamos de Dios. Han entendido, hermano, de que Él vino y sufrió por nosotros. De que nosotros no estamos sufriendo, hermanos, por el Señor. Amén. Que Él vino y se hizo pobre, dice el apóstol Pablo, para que nosotros seamos ricos. Amén. Pero no propietarios acá de cuántas tiendas miramos. No, ricos en fe, en misericordia, en amor, en luz de Dios. Nosotros representamos el reino de los cielos. Amén. O sea, usted parado a la par de un representante de cualquier nación, eso no vale nada. Usted vale mucho, porque usted representa el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo que somos
embajadores de Cristo. Amén, hermanos. Usted es embajador del Señor. No porque yo lo digo, la Biblia lo dice. O sea que en algún momento indicado donde hay que hablar, vamos a hablar la palabra del Señor. Amén. Y Dios siempre tiene un grupo, hermano, un remanente, hermano. Con este pensamiento termino. Amén. Dios siempre tiene ese grupo. Mire, el Señor le habló a los fariseos, les habló de la apariencia, les habló que hay gente que se justifica, pero delante de Dios no valen esas justificaciones, no valen esas pantomimas, no vale nada de eso. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan. No hay ni uno que va a decir, no, el reino de los cielos, esto es fácil, esto aquí no. Todos se esfuerzan por entrar. Amén. Hay una puerta pequeña para entrar ahí. Y hay una puerta ancha para entrar allá. Amén. Pero allá no sirve ir. Allá no sirve ir, allá hay reggaetón. Amén. Deje de andar oyendo reggaetón. Amén. Y si su compañero de trabajo lo pone, dígale que lo apague, que usted es cristiano. Aleluya. Porque el diablo se le va a meter por los oídos. Amén. Se le va a meter por los oídos el diablo. Y después usted lo va a andar buscando en su teléfono. Gloria a Dios. Amén. Amén. Deje de andar oyendo lo que no sirve. Porque Dios nos cela a nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios es celoso y Él nos cela. Amén. Dios siempre ha tenido ese remanente, hermanos, que se esfuerza a entrar en Él, que aman a Dios, que luchamos. Aquí estamos, mire la hora que es, allá estuviéramos, como siempre, pero aquí estamos. Y esa es bendición para nosotros, es bendición para nuestros hogares, nos fortalece, hermanos. A ver, aquí sentimos que ya casi nos dormimos, pero ya terminando se nos va el sueño, llegamos a la casa hasta sin sueño. Amén. Porque así es esta lucha, así es este cuerpo. Así es que, hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor. Peleando, hermanos, peleando con todo lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado todas las garantías del Señor. Armas, estrategias, nos ha dado ejemplos, cómo se hace, cómo vamos a lograr. Él es el ejemplo, pero también hay otros que le siguieron al maestro. Imítenme a mí, dijo el apóstol Pablo, como yo imito a Cristo. Y como Pablo, los apóstoles, y como los apóstoles, los que quedaron, la iglesia, imitémoslos a ellos. Y un día vamos a estar con el Señor. Póngase de pie en esta noche, hermano. Yo le felicito porque está en esta noche acá, hermano, y yo veo que ninguno tiene sueño. Eso es bendición, amén. Yo los veo despiertos a todos, gracias a Dios. Démosle gracias al Señor, hermano, porque Dios es bueno y maravilloso. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, Dios todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por motivarnos a seguir adelante, por siempre darnos fuerzas nuevas, por pelear por nosotros. Tú eres nuestro Padre eterno, Señor. Oh Dios de la gloria, te agradecemos en esta mañana por tu infinito amor. Bendice los hermanos, los niños, los jóvenes que están en este lugar. Danos fuerzas nuevas.
Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al Señor. Cantamos un coro de adoración para adorar al Señor. Aquí está el Señor, hermano. Si usted tiene cargas, peticiones,